Petroecuador, por irregularidades y conflicto de intereses, suspendió los pagos a una empresa del candidato vicepresidencial del correísmo, Diego Borja. Las redes sociales son uno de los terrenos de la disputa electoral y hasta el momento, 2 candidatos monopolizan la atención. Los otros 14 no encuentran la fórmula. El presidente Daniel Noboa respondió en 19 páginas a la Corte Constitucional e insiste en que puede encargar el poder a alguien que él decida y hacer campaña electoral. Alerta por el spear phishing, una modalidad de estafa y robo digital en la cual los delincuentes incluyen datos personales en mensajes de correos y WhatsApp para engañar. Las llamadas abusivas o no autorizadas de call centers ahora pueden ser denunciadas a la Superintendencia de Datos. El New York Times, uno de los diarios más influyentes del mundo, dedica un informe a Ecuador en el que analiza los apagones y muestra que apostar a las hidroeléctricas es riesgoso por el cambio climático. Durante 2 horas estuvo secuestrada la asambleísta Yadira Vallas tras tomar un taxi en el norte de Guayaquil. La policía capturó a 4 personas que le robaron dinero y la golpearon. En Galápagos se restringió el ingreso a 2 playas de manera temporal, debido a que se detectaron altos niveles de contaminación en el agua. Las ráfagas de viento de más de 100 kilómetros avivan los incendios forestales en Los Ángeles. Han destruido 13.000 viviendas y dejado 275.000 millones de dólares en pérdidas. El Chelsea, con Moisés Caicedo, empató en casa, mientras que Piero Hincapié triunfó en su partido 100 en la Bundesliga. Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar. Comenzamos con la respuesta del presidente candidato Daniel Noboa a la Corte Constitucional sobre el cuestionado decreto 500 y también el ambiente electoral a menos de un mes de acudir a las urnas. Elecciones 2025. El presidente Daniel Noboa envió su respuesta a la Corte Constitucional defendiendo el decreto 500. Según él, dejar a Cynthia Gelliver como presidenta y declarar su ausencia temporal por fuerza mayor para hacer campaña no es inconstitucional, informa Jacqueline Rodas. Antes de la medianoche y dentro del plazo de 3 días que le dio la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa envió su respuesta a la demanda presentada por el abogado Gabriel Pereira en contra del decreto 500. En 19 páginas defiende la constitucionalidad de su decisión de declarar su ausencia temporal por fuerza mayor para hacer campaña electoral y encargar la presidencia de la República a Cynthia Gelliver. Según Noboa, la acción presentada por el abogado no tiene sustento jurídico y es una mera inconformidad. Recurre al Código Civil para justificar que sus actividades de campaña constituyen fuerza mayor y cita el artículo 30. Los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público podrían causar una fuerza mayor. También menciona una sentencia de la Corte Constitucional que determina que esa causal se debe entender como un evento imprevisible que imposibilite al presidente el ejercicio de su cargo. La campaña lo es para Noboa. Él insiste en que no está obligado a tomar licencia para hacer proselitismo político porque la normativa es ambigua y que es su voluntad de ejercer su mandato sin dejar de lado su proyecto político para una eventual elección. En su escrito justifica lo ocurrido el 5 de enero, primer día de la campaña electoral, cuando salió al balcón del Palacio de Gobierno y dio un discurso frente a un grupo de simpatizantes. Según el presidente, la concentración no fue organizada por él ni por otra entidad del Ejecutivo. Salió a saludar por cortesía y no incitó al voto. Para él, esta situación es sui generis y dice que para salvaguardar los recursos públicos y evitar que lo acusen de infracción electoral, se vio obligado a publicar el decreto 500 para separar la campaña de los actos propios del primer mandatario y que esto también configura la fuerza mayor. Finalmente pide a la Corte Constitucional que rechace la demanda, más aún cuando el decreto 500 ya lo derogó. La campaña electoral en redes sociales pone a Daniel Noboa y Luisa González como los que más reacciones generan en las audiencias. Las otras candidaturas todavía no encuentran cómo romper esa hegemonía. Patricio Díaz conversó sobre este tema con un experto en manejo político en el mundo digital. Ahí me tienes en embelezo, ya falta.
El presidente Daniel Noboa sigue liderando las interacciones en redes sociales con likes, comentarios y compartidos de sus publicaciones. Luego está Luisa González del correísmo. El grupo de 14 candidatos restantes no llega a romper esa diferencia con los dos primeros. Sus mensajes no son disruptivos. Según Alondra Enríquez, experta en análisis político de redes sociales, se han banalizado muchos de los posts de campaña y eso impide que despeguen. Entonces, esa banalización precisamente lo que hace es quitar interés del elector y dejarlo a un lado. Según los datos de la empresa Go Social Suite, en los últimos días hay un ligero crecimiento en redes sociales de Leonidas Issa. Enríquez explica que esto tiene que ver con el mensaje que ha incluido en sus publicaciones. Es el único candidato que visiblemente está expresando una causa. ¿Cuál es la causa de Leonidas Issa? Movimiento indígena, sector agrícola. El tema que él está jalando con mucha fuerza precisamente es el tema ambiental. En Quito, en territorio, con mi escritorio. Francesco Tabacchi también tiene un repunte, así como Pedro Granja, por los mensajes positivos a su candidata en la vicepresidencia, luego del debate vicepresidencial. A los criminales, que los perdone Dios. Mensajes como el del candidato Víctor Arauz, de pena de muerte a los criminales, puede considerarse diferenciador, pero no tiene todavía respuesta en redes sociales. La generación que va a poner el presidente en esta ocasión es una generación millennial. Estas posiciones extremistas calan en generaciones más arriba, como baby boomers, por ejemplo. En estos 9 días de campaña, según la experta, aún se encuentra la mayoría de candidatos acartonados y siguiendo las tradicionales líneas de comunicación sin encontrar el punto de quiebre que los haga subir. Incluso no hay hashtags o lemas que los diferencien. Pero tal como pasó antes, luego del debate del domingo, las estrategias cambiarán. Entonces se podrá evaluar si algún candidato rompe la hegemonía en redes sociales de Daniel Noboa y Luisa González. Y aunque el número de indecisos es alto según los sondeos, la falta de propuestas disruptivas que alteren el orden de la política local complica la posibilidad de que un tercer candidato entre en la disputa real por la presidencia de la República. Mientras Javier Milei en Argentina y Donald Trump en los Estados Unidos se adecuaron a la política del espectáculo rompiendo con lo establecido, en Ecuador el conservadurismo electoral mantiene inalterable el tablero. Lenín Artieda con un análisis. Si algo caracteriza a la campaña electoral del 2025, son las ausencias. Y no son pocas. Los protocolos que generan diferencias en el mercado político están de vacaciones. Y entonces hay 2 favoritos y un pelotón de 14 candidatos donde no se termina de generar un punto de atención, una diferenciación del otro. La política criolla asignada por la dicotomía correísmo-anticorreísmo ha sido abandonada a la gestión de 2 candidatos de 16. El resto, cuando faltan 23 días de campaña, no se han hecho un lugar en el imaginario social, no han definido un interlocutor ni un contrincante, y si lo tienen, no ha trascendido. Entonces, ¿hay posibilidades de que se suba un tercero o un cuarto a la tarima principal de los presidenciables? Por el número de indecisos, sí, pero sin eventos diferenciadores que muevan el mercado político a favor de ellos, luce improbable. Analistas señalan que solo la ruptura del statu quo, gracias a propuestas disruptivas, podría suscitar un entorno favorable. Un entorno favorable que primero rompa la barrera del desconocimiento de los candidatos para luego recalar en la identificación con el personaje y su promesa. Y mientras eso no ocurre, mientras la campaña sigue tibia, apalancada en la excusa de que el país no quiere división ni conflicto político, los que están arriba siguen cómodos, sin nadie que confronte sus ideas, sin nadie que cuestione la acción o la omisión de sus gestiones. Y el resto, en un pelotón sin forma, sin una identidad propia que permita reconocerlos desde lejos, sin captar la atención de una audiencia que no los ve y cuando lo hace los percibe extraños, ajenos. Poquito más de 3 semanas quedan para que alguien intente entrar en los imaginarios sociales, pero hasta ahora la campaña es de 2, con una nutrida comparsa que no termina de adivinar el camino por más que esté dibujado. El signo de estos tiempos es la política del espectáculo, pero nadie realmente impacta. Para el electorado, hasta ahora, nadie es espectacular.
El diario The New York Times describe en un reportaje la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024. Explica el problema del calentamiento global y su impacto en el territorio ecuatoriano y otras naciones que dependen de hidroeléctricas. En su análisis, precisa que deberían recurrir a fuentes alternativas. The New York Times hace una radiografía sobre la crisis energética en el país. Su informe se titula "Los ríos se secan y las luces se apagan. El bucle fatal de una nación que se calienta". Se enfoca en los apagones que sufrió el país desde septiembre de 2024 y que se atenuaron desde el 20 de diciembre gracias a la venta de electricidad de Colombia y a las lluvias que aliviaron el estiaje. Ecuador apostó, escribe el diario, a represas hidroeléctricas gracias a sus ríos abundantes para satisfacer las necesidades energéticas cada vez más grandes y ayudar a impulsar la expansión económica. Pero esos planes ambiciosos se enfrentan con un clima cuya temperatura aumenta. La sequía golpeó a Ecuador y causó que ríos y embalses se sequen y que la red eléctrica del país esté al borde del colapso. Desde septiembre, los cortes diarios duraron hasta 14 horas. Las autopistas quedaron en las sombras y barrios enteros sin internet y telefonía móvil. El sector industrial afirmó que el país perdió $12 millones por hora sin electricidad. El informe inscribe al país en un problema global. Países que dependen en gran medida de hidroeléctricas y que en 2024 sufrieron sequías extremas. Ese factor también ha afectado a China, Noruega, Canadá, Turquía, Costa Rica y Zambia en África, con cortes diarios de hasta 21 horas. En total, dice The New York Times, más de 1.000 millones de personas viven en países donde más del 50% de su energía procede de centrales hidroeléctricas y más de una cuarta parte de todas las represas se encuentran en lugares con riesgo medio o extremo de escasez de agua para 2050. Estados Unidos, Colombia y Brasil tienen planes de respaldo para recurrir a fuentes alternativas cuando las fuentes de energía hidroeléctrica estén bajas. Pero muchos países no están preparados para afrontar el costo de garantizar una capacidad energética adicional. Actualmente, Ecuador no tiene apagones, pero los expertos consultados por el diario neoyorquino prevén que cualquier alivio será temporal y que los cortes podrían perdurar hasta 2026. Desde este miércoles caerán lluvias intensas en las regiones costa e insular, según el Instituto de Meteorología, el INAMI. Estarán acompañadas de tormentas eléctricas también. Diego Cuenca describe cuáles serán las provincias afectadas. El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI anunció que este miércoles 15 y jueves 16 de enero habrá lluvias intensas que caerán en la provincia de Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Azuay y Loja. Además en las Islas Galápagos. Mientras avancen las semanas o los meses, esta zona de convergencia intertropical va afectando con mayor intensidad hacia la zona sur del litoral. Sí, es decir, ahorita está empezando por Esmeraldas, con pequeños eventos de precipitación en las provincias del sur, luego avanzará con más intensidad en los ríos y hasta alcanzar el Guayas. Las precipitaciones estarán acompañadas de rayos y ráfagas de vientos. Según el pronóstico, estas lluvias ocurren por la alta humedad que hay en los últimos días y podrán causar inundaciones o deslizamientos de tierra. Y es probable que las lluvias que se vayan a presentar en el litoral estén acompañadas de tormentas eléctricas. Siempre recomendamos mantenerse en lugares cubiertos dentro de casa. Si estamos en nuestros vehículos, dentro de los vehículos. No exponerse en zonas abiertas, que esas son las zonas más vulnerables a que caigan los rayos. El INAMI asegura que desde el viernes las lluvias también empezarán a incrementarse en varias provincias de la sierra. En Estados Unidos, ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora avivan las llamas en California, donde los incendios forestales causan estragos en el condado de Los Ángeles. Hay más de 13.000 estructuras destruidas y se calcula que los daños oscilan entre los 250.000 y 275.000 millones de dólares. El viento tomó fuerza nuevamente durante la madrugada en el sur de California. Las intensas ráfagas esparcían las cenizas y pequeñas partículas de fuego por el aire, mientras los bomberos evacuaban a los residentes de una casa asediada por el fuego. Las llamas se avivaban poniendo en riesgo a otros habitantes que se negaron a abandonar sus hogares, como esta familia que las veía desde el patio, a una distancia de unos 100 metros. Pero el viento cambió rápidamente y en cuestión de minutos quedaron rodeados. Fueron asistidos por aviones y helicópteros de bomberos.
La situación ha empeorado este martes en el condado de Los Ángeles, donde los incendios forestales llevan una semana causando estragos, dejando en cenizas una extensión de más de 170 kilómetros cuadrados. Los vientos de Santa Ana arrecian con velocidades de hasta 105 kilómetros por hora y los pronósticos indican que se mantendrá así por varias horas. El riesgo de incendio severo continuará hasta mañana. Los peores vientos se pronostican para hoy en la tarde y el miércoles, dijo el jefe de bomberos de Los Ángeles. Ahora hay 7 focos activos, de ellos el incendio de Palisades ha sido controlado apenas un 17% y el de Eaton en un 35%. El fuego ha dejado hasta el momento 24 fallecidos y los bomberos buscan a otras 23 personas reportadas como desaparecidas. Más de 13.000 estructuras están destruidas y AccuWeather, una empresa que proporciona datos sobre el clima y su impacto, estima que los daños y las pérdidas económicas oscilan entre 250.000 y 275.000 millones de dólares, siendo la ola de incendios más perjudiciales económicamente en la historia de Estados Unidos. Y avanza la ronda final de negociaciones para un alto al fuego en Gaza. Se espera que el acuerdo establezca una liberación de rehenes por etapas, empezando con 33 personas, pero familiares de los secuestrados exigen que se liberen a todos. Funcionarios cataríes que actúan como anfitriones y mediadores en este diálogo son optimistas, aunque no se atreven a fijar un plazo para el anuncio. Familiares de los rehenes capturados por Hamás exigen su liberación en las calles de Jerusalén y Tel Aviv. Presionan por un acuerdo que permite el retorno de todos aquellos que siguen con vida, así como la devolución de los cuerpos de unos 30 que han muerto a manos de milicianos del grupo extremista Hamás y que permanecen en la franja de Gaza. Esta manifestante dice que la protesta es para que regresen todos a la vez, no por tandas, que escoger quiénes vuelven y quiénes no tiene sentido. Demandan que el gobierno de Benjamín Netanyahu ejerza la máxima presión posible sobre Hamás para no tener que ceder a las pretensiones del grupo terrorista. Sharon Sharabi es hermano de un rehén asesinado en cautiverio y rechaza tener que esperar a que concluya una primera fase de negociaciones para luego empezar a tratar una segunda y luego una tercera parte del acuerdo. Pero la etapa final de una amplia negociación que incluye un alto al fuego, liberación de rehenes y el retiro al menos parcial de tropas israelíes está en curso. Un acuerdo que permitirá en un primer momento retornar a 33 rehenes. Los negociadores aseguran que estas son horas críticas y el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, sede de los diálogos, dijo hoy que se han superado los obstáculos a los principales temas conflictivos entre las dos partes y que ahora se están llevando a cabo discusiones sobre los detalles finales. Se trata de una negociación y somos optimistas, manifiesta. Y aunque revela que están en el punto más cercano a un acuerdo, no se atreve a decir cuándo se hará el anuncio. En Galápagos se restringió el ingreso a 2 playas de manera temporal porque se detectaron altos niveles de contaminación en el agua. Un informe del Parque Nacional Galápagos señala que representa un riesgo para la salud humana, pero también para la biodiversidad de las islas. Luis Alfredo Zúñiga informa que se presentó una denuncia en Fiscalía por este hecho. Los problemas se agravan en las playas de Galápagos. Se hallaron altos niveles de contaminación en el agua de la isla San Cristóbal y en consecuencia el Parque Nacional Galápagos cerró temporalmente el ingreso al mar en la playa de Los Marinos y la playa de Oro. Los análisis confirmaron que en estas playas hay altos índices de coliformes fecales y componentes químicos y orgánicos que afectan la calidad del agua, un riesgo para la salud humana y la biodiversidad, ya que esta zona es hogar de 7.000 lobos marinos, la concentración más grande del archipiélago. El informe señala que la causa es el vertido de aguas residuales sin tratamiento al mar por parte del municipio de San Cristóbal, ya que hay un mal funcionamiento de la planta de tratamiento. Según el Parque Nacional, este noticiero solicitó una versión del tema al Cabildo, pero no hubo respuesta. En videos aficionados, moradores captaron las descargas que salen de una tubería directo al mar, donde hay especies descansando a pocos centímetros del agua contaminada. Las normativas están allí y no se están cumpliendo. Cada municipio, en este caso Cristóbal, tiene una licencia ambiental. Todo está en el Código Ambiental, pero las capacidades municipales, la gestión municipal para poder cumplir con lo que está en la normativa, sinceramente refleja problemas.
El Parque Nacional Galápagos ya presentó una denuncia en Fiscalía por delitos contra el agua. Pero más allá del problema puntual, les preocupa que los municipios no estén priorizando la inversión para prevenir problemas ambientales, ni actualizando su normativa para controlar la visita de turistas, que ha derivado en este y otros problemas, como el ocurrido el 1 de enero, cuando en la playa Man, también de San Cristóbal, turistas en estado etílico irrespetaron la distancia mínima de 2 metros con los animales y con música en volumen excesivo. Somos los que estamos invadiendo el espacio de estos animalitos. Y aquí viene la responsabilidad entonces de priorizar la inversión de esos fondos en la parte ambiental. En aquella ocasión la playa Man se cerró temporalmente y luego se abrió tras la presentación de un plan de conservación de la fauna. El Parque Nacional espera que se convoque mañana al COE cantonal, pero hasta ahora no han recibido ninguna convocatoria. La comisión que elige a 3 jueces de la Corte Constitucional dejó fuera a la candidata Angélica Porras porque a su criterio no tiene probidad notoria, ética pública ni judicial debido a sus malas prácticas como abogada, informa Jacqueline Rodas. La comisión encargada de la renovación parcial de la Corte Constitucional resolvió 5 de las 7 impugnaciones presentadas en contra de los candidatos. Angélica Porras, de la terna de la Asamblea y la más impugnada, quedó fuera del concurso. La comisión aceptó 2 de las 3 denuncias que cuestionaron su postulación. Los comisionados validaron los argumentos de la fiscal general Diana Salazar y de un grupo de militantes del movimiento Construye. Según la resolución, Angélica Porras no tiene probidad notoria, ética pública y judicial debido a sus malas prácticas como abogada. La Sala Penal Anticorrupción y Crimen Organizado declaró el litigio temerario de Angélica Porras por presentar una denuncia sin fundamento por fraude procesal en contra de la fiscal. La comisión también aceptó el cargo de haber difundido los chats personales del ex candidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, que según los impugnantes se obtuvieron ilegalmente y fueron manipulados. La postulante reaccionó en sus redes sociales acusando a la comisión de criminalizar su profesión y su libertad de expresión. Quienes sí siguen en el concurso son las candidatas Pamela Aguirre Castro y Claudia Salgado, de la terna del Ejecutivo. Sus impugnaciones fueron rechazadas. Al momento, la comisión resuelve las 2 últimas denuncias presentadas en contra de José Luis Terán, otro postulante del Legislativo. El resultado se conocerá este miércoles. Los finalistas enfrentarán la comparecencia oral y en febrero se definirá a los 3 magistrados constitucionales. La paralización de la central Mazar y el mantenimiento de otras unidades son parte de las causas para que Ecuador todavía dependa de la importación de energía de Colombia. ¿Cuál es el panorama de generación eléctrica en este inicio de año? Diego Puente con la información. A pesar de las constantes lluvias que mejoraron los niveles de los embalses para la generación hidroeléctrica, Ecuador todavía no es autosuficiente. En papeles, el país tiene una capacidad instalada de energía de 8.254 megavatios y la demanda bordea 4.700 megavatios. 4 causas explican por qué se sigue importando megavatios desde Colombia. La primera es que la central Mazar está apagada y no aporta con 160 megavatios. El Ministerio de Energía, previendo el próximo estiaje, quiere que su embalse alcance hasta abril su nivel máximo de 2.153 metros sobre el nivel del mar. La generación de Coca-Codo Sinclair está entre 600 y 800 megavatios, cerca de la mitad de su capacidad instalada por falta de caudal en los ríos que la alimentan. La tercera razón es que la central Toachi Pilatón solo aporta 68 megas de los 136 posibles porque el resto está en fase de pruebas. Las otras hidroeléctricas tienen una capacidad de 6.458 megavatios, pero ninguna trabaja al 100% por mantenimientos o disminución en los caudales. La generación térmica para compensar la disminución hidroeléctrica es otro problema. 8 unidades están dañadas y otras no se prenden porque su generación sería más costosa que la importación. Aquí hay un tema que no puede ser concluyente porque no tenemos el detalle al interior de cada una de las centrales térmicas. No se sabe a ciencia cierta cuántos megavatios se recuperaron y cuánta energía térmica en realidad tiene el país. Los 2 paquetes de 500 megavatios con proyectos en Salitral, Quevedo y Esmeraldas están en proceso. Por ahora solo se ha concretado 100 megavatios con la operación de la barcaza turca.
Los 15 barrios de la parroquia Puerto Bolívar en Machala, que carecen de acceso al agua potable desde el domingo debido al cierre temporal de la planta de tratamiento González Rubio, continuarán recibiéndola en 5 tanqueros proporcionados por la empresa municipal de agua y el cuerpo de bomberos. Esta es la única medida de contingencia de la institución mientras esperan los resultados de las nuevas muestras tomadas por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. El presidente estadounidense Joe Biden se prepara para abandonar la Casa Blanca y desde el Departamento de Estado habló de la economía que deja, pero también de las relaciones internacionales en medio de una serie de conflictos en Europa y Medio Oriente. Es la última semana de Joe Biden como presidente y en declaraciones desde el Departamento de Estado enumeró los logros de su administración en política internacional, ratificando el liderazgo de Estados Unidos. En comparación con hace 4 años, Estados Unidos es más fuerte. Nuestras alianzas son más fuertes. En cambio, nuestros adversarios y competidores son más débiles. Biden presumió de haber frenado a Rusia en sus intentos de conquistar Ucrania, aunque Putin ha logrado hacerse con el control del este y el sur del país, incluida la península de Crimea años atrás, y hasta hoy no se avisora un alto al fuego. Putin no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos. Hasta ahora no ha logrado subyugar a Ucrania, no ha logrado romper la unidad de la OTAN y no ha logrado grandes avances territoriales. Hay más por hacer. No podemos dar marcha atrás. Ante el próximo retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, dijo que la nueva administración recibirá un país con economía estable y por eso los regímenes autoritarios de Irán, Rusia, China y Corea del Norte buscan alinearse contra Estados Unidos. Señaló que es el primer presidente en 20 años que no deja la guerra en Afganistán a su sucesor. Y aunque la evacuación de los soldados en 2021 fue caótica, la calificó como un éxito. Dijo que gestionó de forma responsable las relaciones con China, país que nunca superará a Estados Unidos en materia económica y que ahora están a la cabeza en el desarrollo de inteligencia artificial. Pero Biden deja la presidencia con bajos niveles de aprobación. Las encuestas le dan un 37% de opiniones a favor de su desempeño, el más bajo en 4 años de gobierno. El mandatario dará su mensaje final de despedida desde el despacho Oval mañana. Además, Joe Biden sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto ocurre a pocos días de dejar la presidencia para concretar un acuerdo de liberación de presos políticos, sobre todo quienes participaron en las protestas de 2021 en La Habana. Cuba responde que la decisión estadounidense va en la dirección correcta, pero condena que el bloqueo comercial se mantenga. Falta menos de una semana para el cambio de gobierno en Estados Unidos y tal como lo hizo Barack Obama al final de su administración en 2019, es ahora Joe Biden quien toma nuevamente la decisión de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Además, la Casa Blanca suspende una norma que permite a los exiliados cubanos en Estados Unidos presentar reclamos por bienes expropiados después de la Revolución de 1959 y libera a algunas entidades cubanas de la prohibición de realizar transacciones financieras. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reconoce que esta decisión pone fin a medidas coercitivas específicas que junto a otras causan daño a la economía cubana con un severo efecto sobre la población. Y reclama porque el bloqueo comercial permanece, así como una serie de sanciones vigentes desde 2017 para reforzarlo. Por eso en diciembre el gobierno cubano propició una protesta contra el bloqueo en las calles de La Habana, pero ahora dice que la medida del gobierno de Biden va en la dirección correcta y que debió tomarse años atrás. A cambio, Cuba anuncia la liberación de 553 presos políticos, la mayoría gente que fue detenida en julio de 2021 durante las protestas populares contra la dictadura, que ahora está a cargo de Miguel Díaz-Canel. Las negociaciones para tal liberación son parte de un proceso que cuenta con la mediación del Vaticano,
Pero al darse al final de la administración de Biden y a las puertas de que el republicano Donald Trump asuma la presidencia, existe la posibilidad de que este revierta la medida, tal como sucedió en 2020. Aunque el gobierno actual ha dicho que este tema es uno por los que están en contacto permanente con el equipo de transición de Trump. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pide a la justicia que le devuelva su pasaporte y le permita ausentarse durante 5 días para ir a los actos por la investidura de Donald Trump en Estados Unidos. A Bolsonaro le fue retirado el documento en febrero mientras es investigado por la trama de golpe de Estado que intentó impedir que Lula da Silva se posesione como presidente. El juez ha pedido que le presenten la invitación formal y no solo el mensaje recibido por correo electrónico, aunque haya sido enviado por la organización del evento. En Washington se ultiman los preparativos para la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump. Más de 25,000 agentes del orden, tanto locales como federales, estarán supervisando la inauguración presidencial. Se han instalado 48 kilómetros de vallas con una altura de 2.5 metros como parte de las medidas de seguridad. El FBI asegura que no ha detectado, por ahora, ninguna amenaza creíble contra Trump. Se espera que asistan 250,000 personas, así como protestas aisladas de grupos opositores. Y el líder de la oposición venezolana, Edmundo González, llegó el martes a Ciudad de Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo mañana. González, reconocido como presidente electo de Venezuela por gobiernos, permaneció en República Dominicana luego de no poder viajar a Caracas el pasado viernes a asumir su cargo por razones de seguridad. El opositor, solicitado por el régimen madurista acusado de terrorismo, ha dicho que continuará su lucha por restablecer la democracia en Venezuela, pero por ahora se desconocen las acciones que tomará. Yo no voy a una... Y el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no asistió a la audiencia de medidas cautelares por una acusación de trata de personas agravada por haber mantenido relaciones con una menor de edad en 2015 que quedó embarazada. Morales fue imputado formalmente por ese delito mientras era presidente. Su abogado dijo que no se presentó por problemas de salud y por ser de la tercera edad, por lo que el juez le da 48 horas para probar que está enfermo. El fiscal anunció que pedirá prisión preventiva contra el exmandatario. El grupo de percusión Los Inocencios de Manabí representó al país en un festival en Brasil. Además, en Quito llegará un espectáculo visual y musical, Pixar en concierto. Se llevará a cabo en el Coliseo General Rumiñahui. Estefanía Arias con más de la agenda cultural. Mestizaje sonoro fue la propuesta que presentó la Escuela de Percusión Comunitaria Los Inocencios de Jipijapa en un festival internacional que se realizó en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. La agrupación manabita representó al país en este evento que se desarrolló del 4 al 12 de enero. El encuentro, denominado Ipailú, reunió también a percusionistas y bailarines de Colombia, Canadá, Chile, Estados Unidos y España. Con esto se busca reivindicar la cultura afro y la música popular entre los países participantes. 6 amigos se reúnen en casa de Teresa para lavar la ropa como todos los sábados. Sin embargo, ella no aparece por ninguna parte. Las calles misteriosamente se van quedando vacías y un inusual número de moscas se asoman a la ventana. Llevé una foto de él coronando la Concagua. El agravio de las moscas es la obra que se presentará en el Teatro Patio de Comedias en Quito, dirigida por Diego Coral. Las funciones serán hasta el 2 de febrero, los viernes y sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Un espectáculo visual y sonoro con las canciones más icónicas de las películas de Disney. Pixar en concierto llegará al Coliseo General Rumiñahui en Quito, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, dirigido por el maestro Tiago Tiberio. Durante el show también se presentarán fragmentos de los filmes. Habrá 2 funciones el 18 de enero a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde.
Y ya tenemos la información de cómo estará el clima en distintos puntos del país para este miércoles 15 de enero. Mucha atención, en la región costa se pronostica una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 24 grados, pero con un índice UV entre 5 y 7, considerados moderado y alto. Ahora vamos a revisar la información meteorológica para la región interandina, para la sierra. En ese punto del país la máxima será de 19 grados y la mínima para este miércoles de 4 grados centígrados con una radiación UV máxima de 11, que significa extremadamente alta. Mientras en la Amazonía se espera una temperatura de entre 32 y 21 grados centígrados con una máxima de radiación UV de 9. Es momento de una nueva pausa aquí en Televistazo Estelar. Ya regresamos. La Superintendencia de Protección de Datos es ahora la institución encargada de receptar denuncias en contra de empresas o personas que llamen sin autorización o que obtuvieron los números telefónicos de forma irregular. En noviembre se emitió el reglamento y desde entonces se han receptado 10 denuncias por estos casos. Adriana Bermeo con más detalles. Las empresas que sin autorización del usuario hagan llamadas publicitarias para ofertar promociones o para cobrar una denuncia estarán bajo supervisión de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Este organismo acoge denuncias desde noviembre del año pasado, cuando se aprobó el reglamento para el trámite. Antes las recibía la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones y la Dirección Nacional de Registros Públicos, pero no había claridad sobre el control y sanciones cuando se vulneraba la privacidad de los datos personales. La superintendencia ha establecido 2 mecanismos para denunciar llamadas abusivas y reiterativas. Presencialmente solo se puede hacer en sus oficinas en la plataforma gubernamental del norte de Quito y virtualmente en el sitio web spdp.gov.es, que en su página principal tiene acceso directo a un formulario que hay que llenar y enviar. La superintendencia, a través de sus controles y a través de auditorías, va a revisar cómo son estas cláusulas en las que los usuarios y ciudadanos dan su consentimiento. Si la superintendencia detecta que hubo una infracción, puede ordenar la suspensión inmediata de las llamadas telefónicas, incluso antes de determinar una sanción, que siempre es económica, entre el 0.1% y el 1% de la facturación total de una empresa del año anterior. En el caso de instituciones públicas, la multa se aplica de forma diferente. Puede llegar entre 1 a 20 salarios mínimos vitales. En este caso, la sanción es para la máxima autoridad. La superintendencia también controlará a las empresas o instituciones que entreguen bases de datos a call centers. Desde noviembre se han recibido 10 denuncias. El organismo de control tiene 40 días para emitir la sanción cuando determina que sí hubo infracción. El municipio de Quito arrancó con el proceso de chatarrización de 31 trolebuses que ya cumplieron su vida útil. Serán reemplazados por 60 articulados que funcionan solo con electricidad. Alex Pila informa que el primero llegó la noche del domingo 12 de enero. Uno de los primeros sistemas de electromovilidad en Latinoamérica llega a su fin luego de 30 años. Las primeras unidades llegaron a la capital en diciembre de 1995. 31 de ellos serán chatarrizados en 10 días. Cumplieron su vida útil y es un momento en que los dejemos descansar. Digo los dejemos descansar porque así lo ha entendido la ciudadanía. Ayer veíamos en redes sociales muchos mensajes que suponían cariño y nostalgia, ¿no? Ese trolebús nos trasladó al colegio, a la universidad, al sitio de trabajo. La decisión responde a disminuir la contaminación generada por la degradación de las unidades. El proceso de destrucción, evacuación y limpieza se ejecuta en un predio de la empresa de pasajeros. Las 5 mejores se las mantendrá para que haya una referencia histórica. El municipio invirtió $35.3 millones en 60 trolebuses 100% eléctricos. La unidad ET-01 fue la primera en llegar al puerto de Manta desde su país de origen, China, en el buque Pascual. Tiene los colores de la bandera de Quito, azul y rojo, y un brandeo que dice la ciudad más linda del mundo, con la Virgen de Legarda.
el Churo de la Alameda y el Sol de Quito. El primer prototipo nos permite ver que todo haya estado bajo los estándares pedidos por nosotros, desde el color hasta las especificaciones técnicas, ¿no? Así que cuando lleguen tendrán que tener ese proceso de inducción, de capacitación a quienes los van a manejar. Los buses contarán con baterías que tienen una autonomía de 75 kilómetros y una capacidad para 160 pasajeros y 20 cámaras de videovigilancia. En marzo las nuevas unidades ya estarán en funcionamiento. Y Chile se posiciona como el primer país en Sudamérica con la mayor cantidad de buses eléctricos en funcionamiento y el segundo en el mundo después de China. Pero ¿qué implica esto para la movilidad de los chilenos? Tenemos un informe conjunto de Ecuavisa con la Alianza Informativa Latinoamericana. Chile se posiciona como el primer país en América en tener la mayor flota eléctrica de transporte público. 2.500 unidades forman parte del sistema de transporte en su capital, Santiago. Los autobuses tienen cámaras de videovigilancia, rampas de accesibilidad para discapacitados, conexión Wi-Fi y cables USB para carga de teléfonos celulares. O sea, usted no va a encontrar una ciudad europea con más de 2.500 buses. No va a encontrar una ciudad norteamericana, ni en Canadá, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Brasil, ni en Australia, ni en Japón, ni en India. En el 2025 se incorporarán 1.267 buses. Con esta expansión se prevé que para el 2026 el 50% de la flota de transporte público de Santiago sea ecológico. Marca dentro de la estrategia de electromovilidad que fue aprobada en el año 2017 en el gobierno de la presidenta Bachelet y que fue corroborada con una nueva estrategia de electromovilidad el año 2020 en el gobierno del presidente Piñera. El país sudamericano busca que en el 2040 el 100% de los autobuses y los taxis sean eléctricos. Luego de 4 años, por decisión municipal, se retomará la aplicación del impuesto al rodaje en Guayaquil. La tasa correspondiente a 2025 será cobrada íntegramente y también se analiza cómo recaudar los valores represados. Fernando Terranova, con más detalles del anuncio. Desde hoy 14 de enero, los propietarios de vehículos en Guayaquil que ingresen a consultar los valores correspondientes a la matriculación y revisión técnica 2025 se encontrarán en el desglose con el impuesto al rodaje. Esta tasa, que antes recaudaba el SRI y cuyo cobro fue transferido a los municipios, fue suspendida en 2021 durante la administración de Cintia Viteri. Sin embargo, en diciembre, el actual Consejo Municipal aprobó reactivarla, escudándose en las leyes nacionales. El monto del impuesto varía entre $5 y $70 anuales, dependiendo del avalúo del vehículo. Estarán exentos aquellos cuyo valor no supere los $1.000. Para determinar cómo se cobrará los valores de los años represados, se han desarrollado 2 mesas técnicas en las que han participado la Agencia Municipal de Tránsito, autoridades del Cabildo y concejales. Emily Vera, concejal de Revolución Ciudadana, explicó que la tasa correspondiente a 2025 deberá pagarse íntegramente, pero se acordó modificar la ordenanza a partir de 2026. No va a ser un pago de golpe, es decir, no se va a hacer un solo comprobante por los 4 años acumulados, sino más bien estamos tratando de prorratearlo a partir del 2026 en cada uno de los años. Es decir, 2026 pagaría y pagaría 2021. Paga 2027, paga 2022 y así hasta el año 2030. Además, se están considerando incentivos para aquellos que deseen saldar la deuda en un solo pago. El análisis ahora radica en cuánto se cobrará por cada uno de los años represados. La próxima mesa técnica se llevará a cabo el 31 de enero. Pero ¿qué sucederá con quienes compraron un carro usado entre el 2021 y 2024? El nuevo dueño paga por lo que ha rodado el anterior dueño. El municipio recalca que más de la mitad de los 750,000 vehículos que circulan en Guayaquil están valorados en hasta $4,000, por lo que pagarán solo $5 anuales. En la otra orilla, hay 5,000 vehículos de alta gama registrados en la ciudad, que pagarán el monto máximo de $70 al año. Y esta tarde la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil, mediante un comunicado, informó que el proceso para el cobro del impuesto a los vehículos, el rodaje correspondiente a 2025, arrancará una vez que la ordenanza que autoriza su recaudación sea publicada en el registro oficial. Por el momento, la ATM recauda solo la tasa de revisión técnica vehicular como parte del proceso de matriculación en esa ciudad. Les contamos ahora que secuestros, robos y extorsiones se han traducido en despidos. 60 locales cerrados y comercios con pocos clientes en Sauces 6, en el norte de Guayaquil. El violento intento de secuestro al dueño de un local el último fin de semana agrava la situación en ese sector que fue recorrido por Luis Alfredo Zúñiga.
Por años, la calle principal de Sauce 6, norte de Guayaquil, fue sinónimo de actividad comercial desde la madrugada hasta la noche. Pero desde hace un año, esa dinámica se está apagando. Televistazo recorrió esta vía de 10 calles y basta con dar unos pasos para notar el cambio. Locales cerrados, algunos incluso en fila, candados en las puertas en plena tarde y comerciantes que se esconden al ver una cámara, pues el temor se apodera de los propietarios. Nos duele muchísimo no tener esa libertad que teníamos antes. La inseguridad pasa factura. El último sábado se viralizó en redes sociales el intento de secuestro al dueño de un local de tecnología en plena tarde. Hombres usaron un mazo para derribar la puerta y balearon el local, pero no lograron su objetivo porque desde el interior también respondieron con disparos. Hoy ese local se ha convertido en el último de los 60 que han dejado de trabajar. El dueño abandonó el sitio. Aún se ven los agujeros que dejaron las balas, huellas que se repiten en otros locales del sector, recordando más hechos violentos. Oh, aquí lo mataron a uno. Así hay algunas que no me... para que ahí nomás, chao. Emilio Macas dice que abre porque no tiene otra fuente de ingreso, aunque señala que hay días que no se vende. Los clientes no llegan y a las 3 de la tarde cierra. Ya había un gabinete ahí, se fue. Para esa tercera que había ahí, una tercera, también se fue. Yo estoy asustado viendo este panorama. Los moradores han restringido el paso a los callejones con rejas. Luis Machado ha trabajado aquí desde hace 15 años y aunque tiene su local abierto, también tiene rejas y atiende en horario reducido. Nosotros trabajamos antes hasta las 10 de la noche, ahora se trabaja hasta las 8 de la noche. Mientras Santiago le ha bastado un mes para ver el cierre de restaurantes, peluquerías, carnicerías y tiendas, que se traducen en despidos. Estamos trabajando menos tiempo y menos personas. Han salido alrededor de 3, 4 personas. La policía informó que el dueño del establecimiento atacado el fin de semana ya tenía amenazas de extorsión, por lo que los moradores exigen que haya acciones más efectivas, como una mayor frecuencia en patrullajes, ya que no solo temen por su vida, sino que buscan no dejar morir sus negocios. En Orellana, militares desmantelaron un campamento de minería ilegal en la zona de Amaru Mesa, en la parroquia San José de Guayusa. Durante la operación encontraron 5 cabañas equipadas con generadores eléctricos, una excavadora, bombas de succión y una draga utilizada para la extracción de material aurífero. Según el ejército, los ocupantes de ese campamento escaparon antes de ser capturados. Como parte de las acciones, los uniformados destruyeron las estructuras y equipos, también incinerándolos para evitar que fueran reutilizados. 4 personas han sido detenidas por el secuestro de un asambleísta del oficialismo en el norte de Guayaquil al salir de un centro comercial la noche de este lunes. El carro con el que se cometió el delito era manejado por un hombre con discapacidad física que había adaptado un sistema para poder conducirlo. Merlin Ochoa actualiza la información de lo ocurrido. A las 7 de la noche de lunes, la asambleísta Yadira Vallas, que pertenece al movimiento oficialista ADN por la provincia de Santo Domingo, estaba al pie de un centro comercial de la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil. La funcionaria había salido de realizar compras y tomó un taxi amarillo mientras hablaba con su esposo por celular. Metros más adelante se subieron 2 hombres al vehículo, quienes mediante amenazas y golpes le quitaron las joyas de oro y las tarjetas de crédito y débito. Según la policía, recorrieron varios cajeros y le hicieron 2 retiros de $800. La llamada que realizó su esposo fue clave. Que en ese momento, justo cuando tomó el taxi, el esposo mencionó que había escuchado de que le estaban agrediendo a la esposa y pudo dar alerta. ¿Cuántos minutos después llamó el esposo a reportar este? Inmediatamente lo hizo al ECU 911, el ECU 911 verifica la llamada, apertura una cartilla y comunica a Policía Nacional. Los agentes interceptaron al taxi a las 8:30 de la noche cerca del Parque Forestal en el sur de Guayaquil. Cuando fue rescatada por la UNACE, la funcionaria de 45 años tenía morado uno de sus ojos y golpes en el cráneo. El comandante zonal aclara que se trató de un secuestro exprés de oportunidad. Las 3 personas que estaban en el carro fueron detenidas, también el hombre que recibió una transferencia bancaria, quien fue capturado en Durán. El que manejaba el carro tiene una discapacidad física en la pierna izquierda y según los agentes había instalado en su carro un fierro para poder conducir y realizar los secuestros.
El conductor y dueño del taxi que no presenta ninguna situación de robado, con una situación de discapacidad, que era el que conducía, tenía antecedentes por asesinato, por intimidación y por tener en su poder objetos robados. Los 4 hombres de 21, 22, 25 y 44 años serán procesados por secuestro express, cuya pena podría llegar hasta los 13 años de prisión. En Ecuador ya se aplica una nueva modalidad de robo conocida como spear phishing. Ciberdelincuentes envían mensajes con información específica de la víctima, lo que hace que ese mensaje parezca real. La policía alerta sobre las acciones para prevenir estafas. Adriana Bermeo con las advertencias. Los ciberdelincuentes dejaron atrás el envío de mensajes masivos para robar información o dinero. La Policía Nacional alerta que en Ecuador ya se aplica una nueva modalidad de ciberdelito, el spear phishing. Consiste en enviar correos electrónicos, mensajes de texto o de WhatsApp con información detallada y específica, el nombre de la persona, la empresa en la que trabaja, ciudad en la que vive, incluso consiguen números de cédula, lo que hace que el mensaje se vea real. En esos correos hay links que instalan programas que roban información de computadoras y de celulares o direccionan al usuario a páginas que solicitan una supuesta actualización de datos. Estos correos siempre nos van a solicitar una especie de urgencia, sí, de urgencia, en la cual inclusive en el encabezado del correo electrónico nos indican que si no damos atención prioritaria o urgente a este correo electrónico, ¿qué harán? Nos procederán a bloquear nuestra cuenta. Los ciberdelincuentes aplican lo que se conoce como ingeniería social, que son las técnicas para obtener información confidencial de las víctimas. La recopilan de redes sociales, bases de datos públicas y bases de datos que se venden ilegalmente. Al ser robos o estafas más sofisticadas, los expertos recomiendan verificar la dirección de correo electrónico. Las instituciones confiables tienen dominio propio en Internet. No abrir el correo, ni dar clic en ningún link. Ante dudas, llame a la entidad que supuestamente le envió ese mensaje. Ninguna institución financiera, ninguna institución del Estado privada le va a solicitar a usted datos personales, sus claves, sus correos. No tiene por qué pedirle esos datos, porque incluso, como le digo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos ampara tanto a las instituciones como a nosotros para evitar esta pérdida o que estos datos sensibles de los usuarios puedan exponerse. Según la policía, los casos están en aumento. La unidad de ciberdelitos investiga 576 denuncias solo del 2024 por apropiación fraudulenta por medios electrónicos, acceso sin permiso a sistemas informáticos y estafas con suplantación de identidad. La Fiscalía tiene el pendrive con los insumos de una sentencia contra Verónica Abad que, según la jueza Nubia Vera, le entregó Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Fabiola Santana detalla el contenido de ese archivo. La prueba madre de la investigación está desde ayer en la Fiscalía. Es el pendrive que, según la jueza Nubia Vera, contiene los insumos de una sentencia contra Verónica Abad y a favor del gobierno que le entregó Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Él buscaba, también eso dice la jueza, que se pronuncie en esos términos. Es un documento de 4 páginas que concluía que no hay vulneración de derechos, que fue legal la suspensión de Abad y que la acción de protección que interpuso la vicepresidenta era improcedente, que dicha sanción no conlleva la afectación ni suspensión de los derechos políticos de la parte accionante y que la autoridad judicial no tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad o constitucionalidad de un acto administrativo. La jueza se desmarcó de esa tesis y finalmente falló a favor de Verónica Abad. Ahora el pendrive está en cadena de custodia y su contenido debe ser extraído en una audiencia privada por peritos de criminalística. Para el abogado de Mario Godoy es una prueba sin validez. Si ella reconoce que ha abierto varias veces la flash, que ha bajado los archivos que supuestamente estaban en esa flash ante un notario, está reconociendo que alteró, que vulneró la evidencia, que es evidencia de un supuesto delito. Según la jueza, el pendrive fue entregado en una funda de regalo días antes de emitir su sentencia y luego de acoso sistemático de Godoy y otros funcionarios de la Judicatura. Elecciones 2025.
Petroecuador suspendió los pagos a la empresa Downhole Tools, vinculada con Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por el correísmo. Según la petrolera estatal, se detectaron irregularidades y conflicto de intereses en un millonario contrato adjudicado en el año 2022 para servicios de taladros y reacondicionamiento de pozos. Paul Romero con el informe. Un contrato petrolero pone en apuros a Diego Borja, candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana. El pasado 19 de diciembre, Petroecuador suspendió los pagos a la empresa Downhole Tools, que contrató en marzo de 2022 por $10 millones para servicios de taladros de perforación y reacondicionamiento de pozos en los campos Lago Agrio, Libertador, Cuyabeno y Xuxufindi. 3 meses después de la firma, la contratista tuvo problemas por daños en los equipos que puso en riesgo las operaciones petroleras. Entonces buscó un inversionista con recursos para no suspender las perforaciones y el mantenimiento de los pozos. En esas circunstancias apareció Diego Borja, es lo que dice la empresa en un comunicado. El señor Diego Borja se ofreció como intermediario para solventar el problema mediante un acuerdo de negocios privado. Dentro del acuerdo se estableció que los pagos se realizarían a través del fideicomiso Fidunegocios. Este fideicomiso es administrado por la empresa Gestión y Construcciones Gesticón S.A., que pertenece a Borja y a su esposa. Desde 2022, Petroecuador pagó $5.2 millones a este fideicomiso, que según la contratista, no ha reportado la distribución de flujos de manera transparente, ni ha develado las liquidaciones con las que realizan dichas distribuciones, dando como resultado en nuestros registros aproximadamente $2.5 millones pendientes de justificar. 2 meses después de la inscripción del binomio presidencial Luisa González-Diego Borja, Petroecuador consideró que existe conflicto de intereses y suspendió los pagos. Según la estatal, existen nexos financieros entre Downhole Tools, Gesticón y el fideicomiso Fidunegocios, que no fue registrado en el contrato ni inscrito en la Superintendencia de Compañías. La contratista dijo que no controla el fideicomiso y que el único interlocutor es la empresa Gesticón, de propiedad de Borja, porque asumió la responsabilidad de administrar los recursos del contrato. El presidente Daniel Noboa expuso este caso en sus cuentas de redes sociales. En X publicó 2 documentos que son, a su juicio, la prueba de vinculación de la empresa de Borja y su esposa con contratos de Petroecuador y obtienen el 67% de las ganancias. Borja, según él, lleva años viviendo del Estado y lo califica junto a Luisa González de binomio ilegítimo con contratos con el Estado. En su defensa, Borja dijo que no ha firmado ningún contrato con Petroecuador y que no es beneficiario de fondos del estatal, porque fue subcontratado por la empresa Downhole Tools. Los candidatos presidenciales dialogan con jóvenes y comerciantes en busca de votos. Vamos a revisar ahora la tónica de los postulantes para la presidencia de la República en esta segunda semana de campaña. Diego Cuenca describe las actividades. Francesco Tabaqui, candidato presidencial del movimiento Creo, llegó a Quito para instalar una mesa, 2 sillas y una bandera del Ecuador. Ahí recibió a varios ciudadanos para escuchar propuestas o necesidades de sus comunidades o del país. La actividad la hizo en la Plaza de la Floresta, en el centro norte de la capital. La gente me dice qué es lo que tengo que hacer y la gente parece mentira, me da las soluciones. ¿Sabe cómo decimos eso? La calle habla. Andrea González, candidata del Partido Sociedad Patriótica, PSP, recorrió las calles del centro de Ambato para dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos que laboran y pasan por esa zona urbana de Tungurahua. También acompañada de simpatizantes, visitó el mercado municipal y a cada comerciante le explicó por qué quiere ser presidenta del Ecuador. Leonidas Issa, candidato del movimiento Pachacutic, protagonizó una caravana en el cantón Cayambe, en Pichincha. Recorrió el centro de esa ciudad, donde sus militantes lucieron las banderas del movimiento indígena. Las actividades de Issa también se concentraron en el cantón Pedro Moncayo. Vamos a hacer un gobierno plurinacional, intercultural, que sabe respetar la diferencia. Luis Felipe Tillería, candidato del movimiento Avanza, visitó Guayaquil para participar en entrevistas en 2 radios y en un programa universitario. Además, en una rueda de prensa, anunció su plan familia contra el adoctrinamiento de la ideología de género, como una reacción al fallo de la Corte Constitucional, que obliga al Ministerio de Educación a desarrollar protocolos específicos para proteger a menores que se identifican como transexuales dentro del sistema educativo. Lo que vamos a pretender en el momento en que lleguemos será convocar una nueva constitución. Tillería continuó sus actividades en un conversatorio con jóvenes en la Universidad de Guayaquil.
Y ahora, ¿qué pasa en las redes sociales que también cuentan la actividad de los candidatos en campaña? Veamos ahora cómo están manejando su estrategia digital los aspirantes a Carondelet. Son candidatos, pero las redes sociales también los obligan a ser un poco actores. Señora faraónica. Aunque claro, no son actores. Tal vez por eso, si uno pone mucha atención y sube el volumen, alcanza incluso a escuchar las instrucciones de lo que el candidato tiene que hacer. Ya lo regresa a ver. No es el único. En nuestro gobierno Iván Saquicela también recurre a un video con libreto previo, en el que le exponen un problema. Me acaban de negar el crédito hipotecario para construir mi casa. Y él da la solución. Paula, pero eso es totalmente injusto. Su voto por un sobre. Y Jorge Escala publica hoy en sus redes una puesta en escena que habla de la corrupción, aunque en este caso particular el candidato no aparece como actor principal. Atendiendo a la ciudadanía. Francesco Tabacchi usa una estrategia distinta. Su intención es siempre generar interacción con sus seguidores y para ello llevó un escritorio a la calle y lo instaló en plena vía pública. En el video que subió a sus redes se lo ve escuchando peticiones y conversando con la gente. El sector público. Y mientras la gran mayoría de candidatos publica su contacto con la gente, las bromas en los recorridos y los almuerzos en zonas populares, hay uno en particular, Pedro Granja, cuyo manejo de la campaña no prioriza las redes sociales. En TikTok e Instagram pasan días enteros sin ninguna publicación, mientras que en X suele reaccionar apenas a temas de coyuntura. Estrategias distintas para un mismo objetivo, convencer a la gente y llegar a Carondelet. El oficialismo pidió que se deje sin efecto las licencias ordenadas por la mayoría legislativa. Diego Matobella y Jorge Chamba, legisladores de ADN, presentaron una acción de protección para ser restituidos. Argumentan que al ser un periodo extraordinario producto de la muerte cruzada, no están obligados a pedir licencia. También solicitaron se deje sin efecto el encargo de la presidencia de la Asamblea a la correísta Esther Cuesta, porque según la ley, eso le correspondía al segundo vicepresidente. El juez de la Unidad Penal de la Mariscal Sucre en Quito no aceptó la medida cautelar para la restitución inmediata, pero convocó a audiencia para tratar este tema el próximo martes 21 de enero. Hoy se desarrolló en Quito la rueda de negocios Clúster de la Economía Creativa de Ecuador para industrias innovadoras. Y buscan oportunidades y alianzas estratégicas en el ámbito audiovisual, de animación y videojuegos. Ana María Palacios cubrió el evento. Los creadores de 15 proyectos audiovisuales, animaciones y videojuegos compartieron sus trabajos en la rueda de negocios del Clúster de la Economía Creativa de Ecuador, que se realizó en Quito este martes. Que se complementen los productores con los distribuidores, que son tanto los canales de televisión como los agentes de ventas que compran y venden programación para otros canales de televisión del mundo y plataformas. Este martes en la rueda de negocios, Juan Martín León y Camilo Cova expusieron la serie animada Explorando con el tío Mario, realizada con técnicas de stop motion, 2D y 3D. Es un dibujo animado en el que un niño hace una pregunta en la granja y los animales emprenden una aventura para contestarla. Otro de los episodios es cómo nacen los ríos. Entonces viajamos al Chimborazo. El Chimborazo, justamente los animales se encuentran con el hielero del Chimborazo. Entonces tiene una historia súper bonita. Gracias al Clúster de la Economía Creativa, 10 representantes de estudios de videojuegos ecuatorianos participaron en el Gamescom Latam, en Sao Paulo, Brasil, el evento más grande de videojuegos en Latinoamérica. Tuvimos un representante de Ecuador en la parte de los videojuegos premiados de Latam, que se llama Peloteando, el cual ahorita acaba de incluso conseguir un acuerdo con un gran publisher que es Switch de Nintendo. Entonces ya estamos en las ligas mayores como Ecuador y eso es importante, ir consolidando a la industria, ¿no? Esta iniciativa se creó hace un año y Ecuavisa Studios son dos de las empresas fundadoras. Estas alianzas estratégicas tienen como objetivo que la industria creativa crezca. Hemos logrado un año de trabajo en el que nos hemos conocido, hemos entendido nuestras formas de trabajo y hemos internacionalizado nuestros propios proyectos. El Clúster de la Economía Creativa de Ecuador continuará trabajando para seguir impulsando proyectos y esperan llegar al ámbito musical y de diseño. Una exposición con artículos de más de 400 años se exhibe en China. Y entre los tesoros hay piezas originales de la corona dorada del emperador Napoleón Bonaparte. Tenemos un informe conjunto de Ecuavisa con INEX y SMG.
La primera exposición de 2025 del Museo de Historia de Shanghái fue inaugurada. Presenta 110 tesoros de más de 400 años de antigüedad. Muchos de ellos han sido testigos de momentos claves de la historia. Uno de los objetos es la hoja de oro de Napoleón Bonaparte, proveniente de la corona de laurel dorada del emperador francés. Actualmente solo existen 2 piezas. Una se exhibe en Shanghái y la otra se conserva en Francia. Otro de los artículos es un collar de esmeraldas que en 1953 usó la esposa de Winston Churchill en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura en nombre del primer ministro. Destacan también el diamante con el retrato del zar Alejandro I de Rusia, un colgante renacentista, un adorno de pluma de pavo real de estilo oriental y un broche en forma de estrella de mar incrustado en rubíes. El museo cuenta con más de 100.000 piezas y lleva mucho tiempo dedicándose a la investigación académica y el estudio de reliquias. La exposición estará abierta hasta el 5 de mayo. Bad Bunny es tendencia tras brindar un concierto junto al presentador estadounidense Jimmy Fallon en el metro de Nueva York. Además, el tema APT de Rosé con Bruno Mars rompe el récord de videoclip musical de K-pop más rápido en alcanzar los 800 millones de vistas en la plataforma YouTube. Bad Bunny emocionó a sus fanáticos al brindar un concierto junto con Jimmy Fallon en el metro de Nueva York. Estaban disfrazados y luego se quitaron la peluca. El artista cantó sencillos de su nuevo disco Debí tirar más fotos, un homenaje a Puerto Rico. Incluyó el tema denominado Nueva York. Luego se presentó en el programa del conductor estadounidense. El tema T de Rosé con Bruno Mars rompió el récord del videoclip musical de K-pop más rápido en alcanzar 800 millones de visitas en YouTube. Se lanzó el 18 de octubre y le tomó 81 días para alcanzar esta hazaña. El récord anterior era del surcoreano PSI, con su éxito Gangnam Style de 2012. Tardó 131 días en alcanzar la misma marca. BTS rompe récord en Spotify. Su canción Dynamite supera las 2.000 millones de reproducciones. Es un tema de disco pop que tiene un colorido videoclip. Se convirtió en el primer sencillo de K-pop en encabezar el listado de Billboard Hot 100 en Estados Unidos y obtener una nominación al Grammy. El mercado automovilístico tiene su primera cita en Europa. 60 marcas de vehículos participan en el Salón del Automóvil de Bruselas. Este año se muestra una gama de carros modernos, futuristas y con colores intensos. Estefanía Arias con las imágenes de este show. Es un espectáculo sobre ruedas que reúne a 60 marcas de vehículos. Es la edición número 101 del Auto Show de Bruselas, una de las citas más antiguas de Europa, cuna del automóvil. Marcas como Audi, Mercedes, Volkswagen, Fiat o Citroën están presentes en esta cita. Este año, los colores intensos, con carrocería moderna y futurista, son la novedad en el salón. En el certamen belga, durante el día de la inauguración, se revela el carro ganador. Este año, el premio fue para el Renault 5 y su Alpine A290. Esto demuestra que hicimos algo diferente y trae nuevas ambiciones en una industria automovilística europea que necesita vender muchos vehículos eléctricos. Un show donde toma forma el futuro del automovilismo, con innovación y tecnología. El evento será hasta el 19 de enero. Así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Mañana en Contacto Directo estará Santiago Basabe, analista político y docente de la Universidad San Francisco de Quito, para hablar cómo puede incidir el debate presidencial en una campaña en la cual 14 candidatos no despegan frente a Daniel Noboa y Luisa González. Además, en el especial Elecciones 2025, Los Presidenciables, estará con nosotros Luis Felipe Tillerí, el candidato de Avanza, para hablar de su plan para el país y su viabilidad si gana los comicios del próximo 9 de febrero. Sigan las noticias, amigos, a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.